Fíjense que yo, a partir del texto de Hayden-White, dije, bueno, tenemos distintos niveles de conceptualización a la obra histórica, está la crónica y el cuento, luego tenemos los modos de tramar, los modos de argumentar y los modos de implicación ideológica. Acá estaban sintetizados, ¿ven? ¿Sí? Fíjense que este tipo de clasificación se desprende del análisis del texto, del análisis de los textos que hace Hayden-White de Marx, Cross, Hegel, Tocqueville, etc. Él analiza los textos y dice, hay distintos modos de tramar, distintos modos de argumentar y distintos modos de implicación ideológica, ¿sí? Nosotros desarrollamos cada uno de estos en la clase de hoy y en las clases anteriores. Cada una de estas características referidas a los modos de tramar, a los modos de argumentar y a los modos de implicación ideológica. Ahora, fíjense lo siguiente. Si ustedes tuvieran que hacer ciencia, ¿qué modo elegirían? El modo, ¿Cómo? el modo de argumentación. Pero lo que pasa, bueno, quería hacer esta... No, yo iba a decir algo diferente. A ver. Se debería elegir el método de narración que más cercano se encuentre al ideal de objetividad. Y supuestamente es hacer ciencia lo que se busca. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que todos estos modos, el modo de tramar, el modo de argumentar, el modo de implicación ideológica, primero que el modo de argumentar no excluye un modo de tramar, y el modo de tramar no excluye un modo de implicación ideológica. A cada, digamos, uno puede combinar, o sea, puede combinar modos de argumentación, o sea, puede usar el modo de argumentación formista, organicista, mecanicista y contextualista, podrías utilizar los 4 modos de argumentación y seleccionar de manera predominante algún modo de tramar. No es que tenés que elegir uno entre todo esto. Primera cuestión. No se elige entre modo de tramar o modo de argumentar. Cuando vos elegís un modo de argumentación, inevitablemente también tenés un modo de tramar, y cuando elegís un modo de tramar, inevitablemente tenés un modo de implicación ideológica. No es que vos elegís un modo de argumentación y al elegir un modo de argumentación desechás un modo de tramar. Cuando elegís un modo de argumentación, a su vez, al mismo tiempo estás eligiendo algún modo de tramar. Porque la escritura, cuando uno escribe, ¿no? Fíjense que White analiza textos, ¿sí? Cuando uno escribe, inevitablemente elige un modo de tramar, inevitablemente elige un modo de argumentar, inevitablemente elige un modo de implicación ideológica. Podría ser que cuando estamos argumentando en algún momento seamos más formistas, en otros más organicistas, en otros más mecanicistas, pero no es que si yo elijo un modo de argumentación, desecho la posibilidad de hacer un modo de tramar. En la propia escritura ya tengo un modo de tramar, por más que no quiera. Y cuando escribo, tengo un modo de argumentar y tengo un modo de implicación ideológica. Ahora, fíjense, algo que importante que quería decir, que Hayden-White tipifica los modos de tramar, los modos de argumentar y los modos de implicación ideológica a partir del estudio de textos de autores que se supone que hacen ciencia. Marx, Hegel, Croce, Tocqueville, los repasamos. Recuerden que yo les dije, él hace estas categorizaciones en función de un estudio de los textos de Hegel, Marx, Nietzsche, Croce, Tocqueville, Rank, Michelet y Bouchard. Estos autores hacen ciencia. Con lo cual, White se pone a estudiar todos estos autores, se lee todos los textos de estos autores y concluye que cada uno de estos autores tenía un modo de tramar, un modo de argumentar, un modo de implicación ideológica, inevitablemente. Lo que quiero decir con esto es que no hay, en principio, motivos para pensar
que un modo de argumentación sea mejor que otro, que un modo de tramar sea más científico que otro, o que un modo de implicación ideológica valga más que otro. Todos estos modos de argumentar, de tramar y de implicación ideológica surgen de textos científicos. Surgen de textos científicos. Entonces, ese es el punto. White lo que va a decir es, no hay un predominio de un modo de argumentación sobre otro a nivel científico. Todos son científicos, de alguna manera. No hay, digamos, uno en particular que representa la ciencia. Bueno. Entonces, ¿cuál sería? O sea, no hay ninguno específico, sería la respuesta, digamos. La respuesta sería que no hay ninguno específico, que hay muchas maneras de narrar, muchas maneras de desarrollar un texto científico. Algunos autores van a poner, fíjense de nuevo, insisto con esto, esta tipificación que hace Hayden-White, surge del estudio de textos científicos sobre historia de la humanidad. No surge no es que él dice, para estudiar los modos de tramar voy a analizar a Tolstoy. No, para estudiar los modos de tramar, recuerden, esto es muy importante, estudia a estos autores. Y estos autores son autores que se dedican a hacer ciencia, no son autores que escriben solamente literatura. Sí, Hegel, Marx y demás eran muy poéticos además y se dedicaban a escribir poesía, igual que Nietzsche, pero lo que quiero decir es que estos autores que aborda Hayden-White, lo que hace es abordar los textos que estos autores escribieron respecto de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces él dice, bueno, a partir de los textos que escribieron estos autores sobre la sociedad, me encuentro con que ellos utilizan distintos modos de tramar, distintos modos de argumentar y tienen distintos modos de implicación ideológica. Y que en un solo texto uno va a encontrar uno o varios modos de tramar, uno o varios modos de argumentar, uno o varios modos de implicación ideológica. Bueno. Ahora, ¿podríamos decir que entonces hay infinitos modos de tramar, infinitos modos de argumentar, o que podría haber infinitos modos de implicación ideológica? ¿Tantos modos de tramar y de argumentar y de implicación ideológica como personas hay en el mundo? Sí. Bueno, ¿alguien más piensa que sí o que no? ¿Puedes repetir lo que dijo, profe? Una pregunta muy simple. Si hay muchos modos de tramar, muchos modos de argumentar, muchos modos de implicación ideológica, o hay un número limitado. Un número ilimitado. ¿Ilimitado con I? ¿Empieza con I? ¿Ilimitado? Sí, ilimitado. Sí. Bien. ¿El resto qué opina? Pero si hubiera ilimitado, no se alejaría como de la objetividad. Es que, ¿qué sería la objetividad? ¿Dónde está la objetividad? Decime cuál de todos estos modos es el objetivo. ¿Cuál de todos estos modos de tramar es objetivo? ¿Cuál de todos estos modos de argumentar es objetivo? ¿Cuál de todos estos modos de implicación ideológica es objetivo?
¿Y qué significa objetivo? Bueno, se los dejo como problema eso, porque es para pensarlo largamente. ¿Qué es objetivo? Si hay un número, bueno, esto de si hay un número ilimitado de modos de tramar, de modos de argumentar y de modos de implicación ideológica, bueno, Hayden White va a decir que no hay un modo ilimitado, o sea, que no hay tantas explicaciones posibles como personas hay en el mundo. No es infinito el número de estrategias argumentativas, sino que, y esto se relaciona con la teoría del lenguaje, lo que va a decir es que el número de explicaciones posibles va a depender de la cantidad de tropos que hay en el lenguaje. Y ahora vamos a definir qué son los tropos, ¿no? Pero él dice, bueno, ¿el tropo qué es? Bueno, acá nos metemos en teoría del lenguaje, en teoría del discurso. En más que en teoría del discurso, en teoría del lenguaje. ¿Qué es un tropo? Bueno, un tropo es, en términos del análisis del lenguaje, la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado. Ahora vamos a poner un ejemplo. Yo acá puse la definición conceptual. Hayden White dice, los tropos son útiles para comprender las operaciones por las cuales los contenidos de la experiencia que se resisten a la descripción en prosa pueden ser captados en forma prefigurativa y preparados para la aprehensión consciente. El tropo es, en cierta medida, de naturaleza preconceptual. Ejemplo. Acá vamos a ver los ejemplos. Él dice, hay 4 tipos de tropos: metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía. Y dice, ¿qué es una metáfora? Pongo un ejemplo. Se compara un objeto con otro objeto, ¿no? Y ese objeto con el que se compara otro objeto tienen alguna característica en común. El ejemplo es, mi amor es como una rosa. Fíjense que acá se está sustituyendo la palabra amor por un objeto más concreto, que es una rosa. El amor, que podría ser un sentimiento, una sensación, que no se puede ver, tocar o oler, se la identifica con otro objeto que sí se puede ver, que sí se puede tocar y que se puede oler. Entonces la metáfora consiste precisamente en identificar un objeto determinado con otro objeto, para señalar a través de ese objeto con el cual se identifica un determinado otro, para señalar la característica que tienen en común, ¿no? Entonces se establece, en el caso de la metáfora, una relación objeto-objeto, objeto amor con objeto rosa. Entonces cuando uno dice, mi amor es como una rosa, lo que está diciendo es que un objeto se parece a un otro objeto. Como es muy difícil explicar qué es el amor, lo explico a través de un objeto que no es el amor mismo, pero que tiene características que me permiten poder dar cuenta de las características propias del amor, ¿no? Por ejemplo, la rosa, en general, es pensada como una flor bella o fea. Bella. Bella. Entonces el amor es bello. La rosa tiene espinas. ¿Lastima? Sí. El amor lastima. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se busca un objeto, en el caso de la metáfora, se busca un objeto para poder representar otro objeto. ¿Sí? Entonces fíjense que acá lo que plantea Hayden White es, se adecúa la rosa como una representación, como un objeto que representa a otro objeto, en este caso el amor.
Digo objeto amor en realidad es como un concepto que representa otro concepto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué yo utilizo la metáfora? Bueno, la metáfora se utiliza para establecer la semejanza entre dos objetos, aunque tengan diferencias, ¿no? La rosa vendría a ser como una figura o símbolo del amor que representa a su vez al ser amado. Entonces, por eso, en el caso de la metáfora, se establece una relación objeto con objeto, donde esos dos objetos son comparados, se establece una característica en común, y como tienen características comunes, se utiliza un objeto más concreto para tratar de explicar un objeto más abstracto. Un objeto más concreto como la rosa permite comprender mejor un objeto más abstracto como el amor, que no se puede ver, no se puede tocar, etcétera, pero se puede sentir. ¿Sí? Bueno, ¿me siguen hasta acá o alguna duda? ¿Hay alguna No, se duda? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Sí, profe, se entendió. Bueno, luego tenemos la metonimia. La metonimia significa cambio de nombre. La metáfora no lo dije, pero significa transferencia, ¿no? La metáfora transfiere las características de un objeto, se pasan a representar en otro objeto. Entonces hay una transferencia de entre objetos. La metonimia significa cambio de nombre, y entonces, ¿cómo sería la relación entre dos palabras? Es una relación parte-parte, no objeto-objeto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero decir 50 barcos, ¿no? A veces en vez de decir 50 barcos, decimos 50 velas. Las velas, fíjense que son el barco, representan el barco las velas. No. Sí, O sea, son- cuando yo digo hay 50 velas en el mar, ¿qué estoy queriendo decir? Sí, barcos. Claro, sería como la característica que lo representa. Exactamente, exactamente. Cuando yo digo, hay 50 velas en el mar, todo el mundo entiende que yo estoy queriendo decir que hay 50 barcos en el mar. ¿Sí? Ahora, o cuando yo digo, por ejemplo, supongamos que digo lo siguiente, estás yendo en contra de tu propia bandera. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Y estás como traicionando a tu país. Exactamente. Ahora, ¿la bandera es el país? No. No, la bandera es una parte del país, pero evidentemente la bandera, que es una parte, no es el todo, está representando el todo cuando uso esa expresión. Cuando yo digo, estás avasallando o estás yendo en contra de nuestra bandera, lo que estoy queriendo decir, estás yendo en contra de nuestra nación. Ahora, la bandera es una parte de la nación, no es toda la nación. Sin embargo, este objeto bandera pasa a representar algo que es mucho mayor que lo que realmente es. Es como si dijésemos que una parte está representando al todo. Una parte, la bandera, que es parte de la patria, está representando a la patria como tal. Entonces, la metonimia consiste en considerar una parte como si fuera el todo. ¿Sí? Una parte como si fuera el todo. Las velas son una parte del barco. Pero cuando digo hay 50 velas en el mar, lo que estoy queriendo decir hay 50 velas en el barco. Estoy utilizando una parte del barco como representación del barco. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, entonces, en el caso de la metonimia, el nombre de una parte sustituye el nombre del todo. ¿Sí? Conceptualmente es esto, que está acá. ¿Sí? Acá, amor, rosa son equivalentes. ¿Sí? Se relacionan por tener las mismas características.
En este caso, en el caso de la metonimia, una parte de un objeto pasa a representar al objeto en su totalidad. Acá, la relación que se establece es entre parte y todo, acá entre todo y todo, ¿sí? Ahora, vamos a ver la sinécdoque. La sinécdoque, de alguna manera, también relaciona un objeto con una totalidad. Profe, pero igual entonces en metonimia no tendría que ser la relación parte-parte, sino parte-todo o parte-objeto, ¿no? A ver, estoy pensando porque, a ver si lo expliqué bien, sí. En realidad acá está planteado como relación parte-parte, ¿no? O sea, una parte del barco pasa a representar una totalidad, que en este caso es el barco, ¿sí? Veamos la sinécdoque y luego volvemos a comparar con metonimia, a ver si se entiende. En realidad la sinécdoque es una forma de metonimia, por eso es medio difícil de separarlas, ¿sí? Primera cuestión, la sinécdoque es una forma de metonimia. Ahora, ¿qué forma toma? Leámoslo. Dice, la sinécdoque es tal que un fenómeno puede ser caracterizado utilizando la parte para simbolizar una cualidad inherente a la totalidad, a una totalidad, ¿sí? Pero acá estamos hablando ya de cualidad, y acá no hablamos de cualidad. Acá tenemos un objeto que representa a otro objeto, ¿no? O sea, una parte de un objeto, como las velas, son una de las cosas más importantes que tiene el barco, porque a través de las velas el barco se mueve, la vela pasa a representar una totalidad como el barco. En el caso de la sinécdoque, que como decía, es una forma de metonimia, se busca establecer, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene una determinada cualidad, se asocia a esa persona con esa cualidad, y entonces supongamos que una persona es muy afectiva, muy buena persona, entonces decimos, esta persona es todo corazón. Es como la operación inversa a la metonimia, donde en este caso, en el caso de la metonimia, la parte representa el todo, ¿sí? Y en este caso el todo representa la parte. Es exactamente al revés. Es la misma operación, pero al revés. De nuevo, acá la parte, las velas, representa el todo, el barco, y acá el todo representa la parte. Cuando se dice, ella es todo corazón, estamos tratando de identificar con una totalidad a una parte, ¿sí? Una parte del cuerpo caracteriza el cuerpo entero. Fíjense, corazón debe ser entendido figurativamente como designación, no de una parte del cuerpo, sino de la cualidad que simboliza el corazón, una cualidad de todo el individuo, considerado como una combinación de elementos físicos y materiales, todos los cuales participan de esa cualidad. Es decir, cada parte del individuo, todo él participa de esa cualidad. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, más o menos, sí. Más o menos. Sí. O sea, el corazón es como una parte simbólica. No me quedó claro eso. Claro. A ver, vamos a volver al ejemplo. Cuando yo digo, yo quiero caracterizar un barco, vamos al caso de la metonimia, ¿sí? Sí. Digo, un barco o 50, digo, hay 50 velas en el mar, Sí. ¿sí? Las velas que representan A los barcos. los barcos. O sea, que una parte del barco representa el barco, una parte representa el todo, Sí. ¿sí?
Sí, eso me quedó Es claro. así. Vamos, ahí estamos bien. Sí, eso me Ahora, quedó claro. ahora vamos con la sinécdoque. Hay una persona, supongamos, una persona determinada. Esa persona, ¿sí? Tiene distintos sentimientos todo el tiempo, no tiene siempre el mismo sentimiento, ¿está bien? Ahora, supongamos que esa persona está muy enojada de repente, ¿sí? Podemos decir, ella es toda tormenta. Estamos identificando a la persona, ¿sí? Estamos identificando una totalidad, en este caso, ¿sí? Sí, Con una parte. Estamos identificando una totalidad con una parte, pero como si esa parte fuera la totalidad como tal. Ahí estamos diciendo, ella es todo corazón, sí. ¿sí? Es decir, que a una totalidad la estamos identificando como si fuese otra totalidad. ¿Se entiende? Porque yo estoy diciendo, esta totalidad, esta persona, que es la podemos considerar como una totalidad, ¿sí? Es otra totalidad. Sí, En cambio, sí, en sí. el caso de la metonimia decimos, una parte representa a la totalidad. Se toma la parte como si fuera el todo. En el caso de la sinécdoque, una totalidad, un objeto, ella, es considerado como una determinada totalidad, como si fuera todo enojo o todo corazón. Sí. Ah, ¿Sí? Es como, por eso digo que es como la operación inversa. De todas formas, para que quede un poco más claro, les voy a mandar un textito aclarando esta diferencia. Pero en realidad, en metonimia y sinécdoque son similares, solamente que se invierte el tipo de operación que se hace. En un caso, la parte representa al todo, ¿sí? En una casa, la parte de algo representa el todo de ese algo, y en el caso de la sinécdoque, una totalidad, una persona, es asociada con otra totalidad, como si dijese, ella es todo amor. O sea, no hay sí. nada en ella que no sea amor, no, es todo amor. ¿Sí? O sea que en la sinécdoque, una totalidad, un objeto, se identifica con otra totalidad, como si ese objeto fuera invadido por una totalidad. Pero la realidad es que nadie es todo el tiempo todo corazón. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando uno dice ella es todo corazón? Que Con ella la es puro esencia de la persona sentimiento, como carácter, ¿no? sí. Está bien, que Sí, ella es puro sentimiento. Ahora, algo de razón debe tener en la práctica. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos ella es todo corazón? Que es una muy buena persona o que es una persona muy afectiva. Eso es lo que queremos decir. Pero el lenguaje lo que utiliza es un recurso de forma tal que se identifica a un objeto, en este caso a una persona, con una totalidad. ¿Sí? O sea, a un ser se lo identifica con un todo. En el caso de la metonimia, a un todo, barco, se lo identifica con una parte. Acá, a este objeto se lo identifica con una totalidad. A este objeto se lo identifica con una parte. ¿Sí? Profe, pero el corazón no representa el cuerpo entero. No, no representa el cuerpo entero, pero estamos diciendo ella es todo corazón, ella es puro sentimiento. Estamos identificando a una persona con una totalidad, como si esa persona fuese desbordada por una pura afectividad, no fuera otra cosa que afectividad, y en ese sentido totalidad. Fíjate que acá corazón no es entendido como una parte del cuerpo humano, la palabra corazón. La palabra corazón es entendida figurativamente no como designación de una parte del cuerpo, sino de una cualidad que simboliza algo más, que simboliza el puro afecto. ¿Sí? No pienses corazón como una parte del cuerpo, pensá corazón como una representación de la afectividad, del afecto. Lo que estamos diciendo es, esta persona es todo corazón. Entonces estamos asociando
una de las cualidades de que tiene esa persona que pasa a ocupar la totalidad en esa persona. Porque la realidad es que una persona no es pura afectividad. Algo de razón siempre tiene. Pero cuando decimos ella es todo corazón, lo que queremos decir es ella es una persona muy afectiva. ¿Sí? Por eso es difícil, no estoy planteando un tema que es difícil, ¿eh? No tomen literal, en este caso, la palabra corazón como una parte del cuerpo. Tomen la palabra corazón como una representación de la palabra referida a la afectividad, como representación del afecto. Es un símbolo del afecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. No Sí. me acuerdo la compañera que había hecho la pregunta, Luciana, ¿eras? Sí, sí, era yo. Pero entonces, no sería totalidad, ¿o no? No sé, es medio confuso. A ver si encontramos un ejemplo más sencillo. Por ahí el ejemplo es lo que confunde. A ver. Vamos a pensarlo así. A ver si sale así. Esta parte, vamos a ver, vamos a agarrar un... Voy a hacer un escrito. Estoy escribiendo, ahora les voy a pasar. Acá encontré una. Es una operación de reducción o amplificación. A ver. Por ahí no es bueno el ejemplo. Vamos a cambiar el ejemplo. Acá acabo de poner dos ejemplos para que se entienda la diferencia. A ver.
Bueno, a ver, voy a compartirles otra pantalla. Ustedes están viendo la pantalla anterior, ¿no? Sí, Tienen la pantalla de Hayden White en este momento, ¿verdad? sí, Bueno. Ahí ven la nueva pantalla, metonimia y sinécdoque. sí, se ve. Bueno, vamos mejor a pasar a la próxima sesión, así lo puedo explicar de cero porque nos quedan 2 minutos. ¿Les parece? Bueno. Perfecto. Bueno, ahí nos vemos en la próxima.